Primera parte de la sesión 64, donde vamos a hablar de los niveles más altos de conciencia. ¿Qué significa eso? Concienticémonos. La primera parte de esta sesión va a ser variada en términos de las preguntas que tiene Don y la razón por la cual le puse este título o nombre o dirección hacia lo que es esta sesión tiene que ver con la pregunta 6, la cual va a ser fascinante de investigar porque tiene que ver con la experiencia de Ra, la experiencia de nosotros y lo que significa en esencia estar vivos. Así que antes de eso, sin embargo, el título en realidad de este video es debido a que mi amigo Colby de Dream State Logic acaba de sacar su nuevo álbum, el cual debe estar ya disponible para descargarse. Por supuesto, pueden encontrar el vínculo para esta descarga en la descripción, como siempre, saben. Cualquier pregunta que tengan, búsquenla siempre en la descripción y seguramente la encuentran. Si no, me la dejan en un comentario. Seguramente alguien la responde o yo la respondo. Pero mi amigo Dream State Logic, Colby, acaba de sacar su álbum. Lo que están escuchando en el fondo es esta bella canción, Puntos de Luz Distante, Distant Point of Light. De nuevo, pueden descargar su álbum nuevo, el cual es, como siempre, hay algo que yo siento en la música de Colby que es como viajar. Literalmente es un viaje para mí. Y por eso es que la he utilizado, es bastante adecuada para este tipo de material que yo cubro, que es precisamente un viaje a través del cosmos y nuestro entendimiento del cosmos. Es apropiada porque Colby es un estudiante de la ley del uno y lo pueden ver reflejado en todos los títulos de sus canciones, o en la mayoría de ellos. Y somos hermanos de espaciales. Así que, de nuevo, los álbumes están gratis, puedes donar si quieres, pero Colby distribuye su música de gratis. No sé por qué lo hace, pero así lo hace. Lo entiendo hasta cierto punto. Y la verdad es que vale la pena escucharlo. Si te gusta este tipo de música de fondo, fascinante. Con eso vamos a pasar ya a la entrada de esta sesión. Creo que no tenía más nada que decir. Como dije, ya verán por qué la sesión es bastante variada. Voy a cubrir la mitad de la sesión ahorita y posiblemente la otra mitad completa en el próximo video. Si no, serán 3 partes, ya veremos. Pero tengo que empezar diciendo que no cubrí las primeras 3 preguntas, o 2 preguntas en realidad, que son la de Don siempre preguntando que cuál es la condición del instrumento. Rale dice que está como dicho previamente, a excepción de que hay una distorsión transitoria hacia la reducción del flujo libre o libre flujo de la energía vital, lo cual discutimos hace poco. Puedes encontrar energía vital. ¿Qué es energía vital, Gabo? Vas a encontrarlo en mi canal. Entonces hay una distorsión, pero es muy leve porque en la siguiente pregunta Don dice, ¿nos puedes decir qué distorsión transitoria es esa? Y Rale dice que es información marginal, en el sentido de que está en los márgenes de lo que es adecuado o necesario, importante, etc. Entonces, debido a eso, Don le dice en la pregunta 3, me gustaría preguntar primero sobre un error que creo que pude haber cometido en la última sesión sobre el número de errantes en la Tierra hoy. He cometido un error. Rale dice, tú y Ra han cometido un error. El número apropiado de tus cifras es 1 menos de lo que se dijo anteriormente. Así que aquí aprovecho para darles una actualización de lo que esto significa. En la sesión pasada, en la sesión 63, a mediados de la sesión me parece, o casi al final, no recuerdo, Don pregunta que si son 600 millones de errantes lo que hay. Y Rale dice que esto es aproximadamente cierto.
que es un poco exagerado el número o está algo así. Y siguen, continúan. Resulta que es un dígito menos, es una cifra menos, a eso se refieren con cifra aquí. En vez de 600 son 60 millones. Yo de alguna manera tengo metido en mi mente que son 65 millones. Y dije que lo iba a buscar y no lo busqué. Creo que en algún momento han dicho 65 millones. Pero no importa. El punto es que para 1981 eran 60 millones aproximadamente. Y ahorita va por 300 millones, 350 millones, algo así. Más el otro medio millardo, 500 millones de graduados de tercera densidad de otros planetas que no fueron a su cuarta densidad de su planeta, sino que vinieron a los estadios tempranos de cuarta densidad en este planeta, pero en un cuerpo de tercera densidad. Si pudiste digerir todo lo que acabo de decir de inmediato y no tuviste que retroceder, te has graduado de la ley del 1 hasta ahora. Porque es bastante complejo, ¿no? Graduados de tercera densidad de otros planetas que no siguieron en cuarta densidad en su planeta, sino que se vinieron a las tempranos experiencias de cuarta densidad en este planeta, pero un cuerpo de tercera densidad, que son los que están ahorita. En pocas palabras, cuarta densidad en sus principios o comienzos, y es ahorita. Entonces esta cifra es de 500 millones, según Kuo, hace 4 años ya. Fue en abril, si mal no recuerdo, abril del 2018 que dieron estos números. Así que han pasado 4 años, quién sabe por cuánto vaya. Ok, entonces esa es la corrección. Esto lo dije en la sesión 63, que se iba a corregir aquí. Son 60 millones, el número adecuado o correcto, al menos en esta discusión. En 1981, Don pregunta en la pregunta 4: gracias, ¿podrías explicar los principios básicos del ritual que realizamos para iniciar el contacto y lo que yo llamaría los rituales básicos de la magia blanca? Principios de protección y otros principios. ¿Podrías hacerlo, por favor? Rale dice: debido a tu serie de preguntas, percibimos la conveniencia de incluir la causa de la distorsión transitoria de la energía vital de este instrumento. La causa es una inclinación hacia el anhelo de expresar la devoción al creador único en la adoración grupal. Ok, vamos a dar una introducción a este tema porque me parece necesario. Lo primero, magia blanca, ritual de magia blanca, es a lo que le decimos en el occidente al trabajo ocultista que se hace para conectar, en esencia, con Dios, con entidades, con dioses, vamos a decir así, porque ahí es donde está el detalle. ¿Se dan cuenta? Yo creo que esta es una de las razones por la cual el occidente no ha salido de este ocultismo tan variado, de tantos dioses, la mitología que hemos creado aquí. Esto es lo interesante, nunca lo había pensado de esta manera, así que esto es primicia para los que me están escuchando ahorita y para mí mismo, porque nunca lo había visto de esta manera. Ahorita lo estoy conectando. Fantástico, de verdad. Miren, nosotros tenemos la mitología del Oriente, que está basado en deidades como esta, Shiva, ¿verdad? Tenemos Brahman, tenemos Ganesha, tenemos Vishnu y el resto de la hueste de la mitología oriental, la hinduista al menos, ¿no? Esto todo partió desde el punto de conciencia, de unidad. Entendieron eso primero, luego sacaron toda esta mitología para poder expresar en poesía, de manera poética, todo esto. Y así funcionó. Pero aquí en el occidente hemos estado pensando en un Dios separado siempre. Entonces nos hemos acercado a que sí, existe una unidad, pero nos acercamos a ella a través de los diferentes dioses que existen. Entonces es un movimiento al revés el que hicimos en el occidente. Es fantástico ver cómo las polaridades se invierten, ¿no? O sea, allá en el occidente era positivo, aquí ha sido negativo en términos electromagnéticos. Estoy hablando simplemente de un modelo aquí. No estoy diciendo que aquí hayamos sido negativos, malos, diabólicos, etc. En términos magnéticos, como el hombre es positivo, la mujer es negativo. Me acuerdo cuando publiqué algo en Instagram de Julie y yo haciendo un sketch ahí y puse todo lo que son las polaridades y alguien se molestó porque dijo que
dije que las mujeres son negativas. Gente que no entiende este lenguaje. Así que no me malinterpreten en ese sentido. Estoy diciendo simplemente que aquí se ve la polaridad de cómo lo hicimos al revés. Pero estamos llegando básicamente a lo mismo. Entonces, la canalización de entidades es simplemente una inhabilidad cultural que nosotros tenemos de conectarnos con la esencia total que es el verdadero Dios. Este Dios que no tiene nombre, este Dios que no tiene facetas, que no tiene nada. Es la membrana por la cual todo existe. Es la pizarra donde todo se dibuja. Es la pantalla donde todo se proyecta. Ese es el verdadero Dios. Pero como no podemos darle nombre, nos sentimos un poco ofuscados, frustrados en el occidente, porque a nosotros nos encanta poner todo en un papel y decir, mira, aquí está, lo vimos. Entonces, esa inhabilidad que nosotros tenemos es la que genera toda la cantidad de rituales y cosas que hacemos para seguir entre todo esto. Esto no es únicamente del occidente, en el oriente también se hacen muchos rituales, pero la necesidad de hacer estos rituales para poder conectar y todo esto, me parece que viene de esa inhabilidad de reconocer esa conciencia única que todos somos y necesitar más información. Lao Tse lo dijo, o sea, en esencia, voy a parafrasear enormemente a Lao Tse, pero para conectar en esencia con el Dao tienes que dejar todos tus conocimientos, no puedes tener ningún conocimiento. Entonces, mientras más conocimiento pides, más te alejas del Dao. Entonces, Ra está explicando que, dice, debido a tu serie de preguntas, en realidad en inglés quiso decir el seguimiento de tus preguntas, la manera como estás haciendo la pregunta, o lo que conlleva la pregunta, mejor dicho, percibimos la conveniencia de incluir la causa de la distorsión transitoria en la energía vital de este instrumento. En pocas palabras, vamos a incluir aquí lo que es la necesidad que Carla tiene para este tipo de ritual mágico. La causa es una inclinación hacia el anhelo de expresar la devoción al Creador único en la adoración grupal. Esto representa lo que es el deseo de Carla o la afinidad que Carla tenía en expresar ese amor por el Creador único, ¿okay? La membrana, la fuente, la pantalla, o sea, ese Creador único a través de la adoración grupal, lo cual es la iglesia. Vamos a entrar en eso ahorita. Entonces van a incluir esa información para poder hablar de lo que son los rituales mágicos y cómo representa esto la conexión con Ra, que es necesaria para que se puedan conectar, cómo se conectaban con Ra, cómo contactaban a Ra. Entonces Ra continúa, ¿qué tal si los pongo a leer también? Ra dice aquí: esta entidad ha anhelado de forma sumamente consciente esa protección, pues responde a los complementos de tal expresión, al ritual, a los colores y a su significado, que proporciona el sistema de distorsión que llamas la iglesia. Los cánticos de alabanza, las oraciones combinadas de gratitud y sobre todo lo que puedes considerar como la magia central, la ingesta de alimentos que no son de esta dimensión, sino que han sido transmutados en alimento metafísico mediante lo que esta distorsión de expresión denomina la Sagrada Comunión. Aquí tenemos ya expresado todo lo que es el mecanismo como tal, así que vamos a hablar de primero el mecanismo y luego les voy a explicar en el contexto de este mecanismo cómo lo de Carla encaja dentro de este mecanismo que es universal. ¿Okay? Este es el mecanismo universal. Para nosotros hacer un trabajo, vamos a decir, metafísico, de altos niveles de conciencia, como decimos. Voy a darle una vuelta a esto más adelante, eso de altos niveles de conciencia. ¿Qué significa eso, Gabo? Ok, el mecanismo empieza por uno tener una afinidad por algún tipo de acción, actividad que conlleve a que uno se sienta de manera alineada, que se sienta en protección, que se sienta sin ningún tipo de, vamos a decir,
intervención, interferencia. Quizá esa es una mejor palabra. Entonces existe, perdón, el método por el cual nosotros entramos en este estado zen. ¿Okay? A través de este método es que nosotros podemos empezar a abrir esa puerta de acceso a la infinidad inteligente y empezamos a tener conexión. Este portal obviamente es visitado por cualquier otra influencia o lo que llamamos entidades del universo para poder quitarle el misticismo a esas entidades. Son influencias que tenemos. Si nos abrimos a estas influencias que son mucho más potentes, por supuesto, que la reacción consciente que tenemos aquí en nuestra realidad física. ¿Okay? Aquí, esto es una conceptualización de la realidad bastante básica de lo que es la sensación de separación. Entonces, cuando entramos en este punto, empezamos a entrar como que al universo interno, vamos a ponerlo así, y estamos susceptibles a esas influencias. Podemos navegar esas influencias y pasamos a través de todo el proceso de conexión con nuestro ser. Y esto es necesario hacerlo con algo que obviamente invoque en uno mismo esa sensación de sí, me estoy conectando con Dios, me estoy conectando con mis ángeles, me estoy conectando con lo que sea tu creencia. Y ahí es donde está la palabra, creencia, es el matiz que nosotros le damos. A nuestra mente consciente, pensativa, le tenemos que dar algún tipo de cuerpo, le tenemos que dar algún tipo de sensación específica por la cual conectarnos. Entonces, ese es el mecanismo, y a través de eso es que podemos conectar. Ahora, si leemos lo que Ra dice en términos de Carla y su sensación de entrar en alineación, en zen con ella misma, esto es lo que pasa. Ra dice que esta entidad, Carla, ha anhelado de forma sumamente consciente esa protección, la protección que va a hablar ahorita, pues responde a los complementos de tal expresión, al ritual, a los colores y a su significado que proporciona el sistema de distorsión que llama la iglesia, los cánticos de alabanza, las oraciones combinadas de gratitud y sobre todo lo que puedes considerar como la magia central, la ingesta de alimentos. Vamos a hacer una pausa aquí para poder explicarte esto. Mira, lo de la iglesia en sí es la manera como Carla se sentía de manera devota, se sentía dedicada a esto porque le daba esa inspiración. Ella se crió en este ambiente cristiano, yendo a la iglesia, y se llenó de esta sensación de conexión con lo divino. Esa conexión con lo divino es lo que ella buscaba. Es ese yoga. Yoga significa unión. Yoga, de hecho, es parte de la raíz de yugere en latín, que significa unir. Entonces lo que estamos es uniendo ambos puntos. El punto de la divinidad y la existencia mortal. Pero no estamos diciendo que existen, sino estamos viendo su unidad. Es como conectar los dos extremos de un palo y decir, bueno, vamos a conectar los dos extremos que se ven separados, pero no, es un palo completo. No estás dándote cuenta que son dos extremos distintos. Así llegaste antes de yoga, antes de unión. Pero cuando lo ves por completo dices, la unión es esa. Entonces, Carla estaba pasando por ese ritual para poder sentir esa unión con lo divino. Y lo hacía a través de los métodos que para ellas eran inspiradores, como los de la iglesia. Cánticos de alabanza, oraciones combinadas de gratitud y sobre todo lo que se puede considerar como la magia central, que dice Ra, la ingesta de alimentos que no son de esta dimensión, o sea, la hostia. Creo que en España esto es una palabra, una grosería o una palabra mala, no sé. Los españoles que me están escuchando, ustedes le dicen hostia también a lo que se comen, lo que se come en la iglesia. Nosotros en Venezuela le decimos la hostia con vino. Entonces pero no sé si estoy diciendo una mala palabra en España, mis hermanos españoles. La ingesta de alimentos que no son de esta dimensión, sino que han sido transmutados en alimento metafísico mediante lo que esta distorsión de expresión denomina la Sagrada Comunión.
Ok, ¿qué es todo esto? Fíjense, este material, esta ingesta de alimentos que no es de esta dimensión, en realidad no es la hostia como tal, sino es lo que se ha transmutado, porque yo puedo comprarla y meterla en vino y me la como y siento lo mismo. No, obviamente hay una asociación metafísica con todo esto que hace que la gente haya tenido la comunión. La sagrada comunión es precisamente eso, comunión. La misma palabra lo dice, comunión, ¿verdad? Hay una... Cuando uno hace en inglés la palabra es un verbo de commune, viene de la misma raíz y es como unirte con lo que sea. Voy a hacer una, que supongo que comuna sería lo mismo, una unión, un grupo. Pero es esto, más allá de lo que signifique etimológicamente y semánticamente, es simplemente la sensación de unirte con eso. Yoga. No yoga de las poses y todo eso, que es una aberración del occidente. Así como... No voy a seguir hablando. Muchas otras cosas que distorsionamos. Pero termina siendo toda una actividad fabulosa, ¿no? Entonces, todo este ritual hacía que Carla se sintiera como en más conexión. Y es algo que muchas personas que adoran el ritual, yo personalmente no siento una afinidad con el ritual. En parte supongo porque no me crié en una cultura ritualista y porque también he encontrado que no es necesario. O sea, al final uno crea una especie de ritual, si es cierto. Por ejemplo, mi ritual es meditación. Meditación y más nada. O sea, y no es meditación en el sentido, wow, Gabo medita, sino que me siento en silencio. Me siento en silencio y veo lo que ocurre en mi mente. Aparte, por supuesto, mis otras sensaciones de conciencia pura que son es la sensación de Dios, es lo que sea. O sea, para mí simplemente es la sensación más agradable que existe a todo momento en mí. Y reconocerla en mí ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Así que pudiéramos llamar eso un ritual. Sí, me siento ahí en la mañana. Estiro mi cuerpo, eso sí, porque en la mañana estoy bastante, no sé, como... ¿cuál es la palabra? Necesito estirarme. Estoy comprimido. Necesito estirar mi cuerpo. Y... O sea, es lo que lo hace sentir a uno en ese zen. Ahora, lo que quiero agregar antes de seguir aquí, porque hay otra parte que termina de ponerle la cereza al pastel, el glaseado al pastel, mejor dicho. Lo último que quiero decir aquí es que no se trata, y yo sé que muchos de ustedes ya lo captaron, pero igual lo voy a decir, no se trata de, Gabo, tengo que ir a la iglesia entonces a hacer comunión y a cantar y a hacer todo esto. No se trata de la actividad, nunca. Se trata de la inversión emocional y espiritual que tú le des a algo, que te haga sentir, en esencia, como que, ok, he estado trabajando desde este punto de conciencia, voy a regresar a este punto de conciencia donde me siento esta sensación de unidad, sea lo que sea que hagas. Por eso es que el ritual no es específico de nada, y por eso que en todo el mundo tenemos todo tipo de rituales que dicen nos unimos con Dios. Obvio, el ritual siempre que sea positivo en este caso te une con Dios. Entonces no se trata de la actividad, sino de cómo tú te inviertas en la actividad y qué te hace sentir bien. En pocas palabras, si eres ecléctico como yo o ecléctica, adivina qué, lo mejor es crear uno mismo sus rituales, y eso es a través de cómo uno se siente con ellos. Así que la última parte, que es el glaseado del pastel, es donde Ra dice: la razón subconsciente, siendo la más fuerte para este anhelo, era la conciencia de que tal expresión es, cuando es apreciada por una entidad, como la transmutación de la presencia en la presencia del Creador único, una gran protección en la entidad mientras se mueve en el camino del servicio a otros. El servicio que subyace a cualquier ritual de la naturaleza mágica blanca es configurar de tal manera los estímulos que llegan al tronco de la mente
que esta disposición provoque la generación de una emoción disciplinada y purificada, o amor, que entonces puede ser tanto la protección como la llave de la puerta de entrada a la infinidad inteligente. Perfecto. En estos últimos 2 párrafos se resume básicamente todo lo que dijo ahorita. Primero, cuando dicen la razón subconsciente, siendo la más fuerte para este anhelo, ¿okay? Una razón subconsciente. No es algo que Carla simplemente quería hacer como la actividad. Esto me va a llevar a esto. No, es algo subconsciente que ella tenía ya. Estaba impreso en su subconsciente. Cuando es apreciada por una entidad como la transmutación en la presencia del creador único, en este caso el proceso de yoga, de unión, de comunión, una gran protección de la entidad mientras se mueve en el camino del servicio a otro. Esta es la dirección en la que Carla iba, obviamente, y lo que establecía, por supuesto, la pureza del contacto. Entonces Ra dice: el principio que subyace a cualquier ritual de la naturaleza mágica blanca, primero, ¿cuál es la naturaleza mágica blanca? Aquella que busca la unión con el todo. Esa es la naturaleza de la magia blanca. No se trata de la orden del sol poniente o saliente o lo que sea. No se trata de nada de eso específico. Los rituales tienen sí su función en ciertas sectas o estudios, etc. Pero es uno el que le pone básicamente la intención. Entonces esa intención es la magia blanca de buscar la unidad con el todo. Entonces el principio que subyace esto es configurar de tal manera los estímulos que llegan al tronco. ¿Cuáles son los estímulos? El ambiente, lo que uno genera. Este ambiente mío para mí es lo que me hace sentir ahorita. Antes eran mi colección, en la cual ya tuve que cambiarla, la quise cambiar. Y mañana cambio esto, otro día. Es lo que uno siente que se siente, ¿sabes? Es tu ambiente. Tú llegas a una casa y la decoras. Eso es en esencia, y esto lo dijo Ra, de hecho, en algún momento cuando dijeron que se iban a mudar y eso, que la adecúen, que les den. Julia es la que realmente crea el ambiente aquí con toda su decoración y su diseño. O sea, existe en realidad una manera de uno querer crear su ambiente. Y ese ambiente, cuando se trata de algo en búsqueda del creador, cuando es algo que estás en ese proceso de querer, porque después lo puedes llevar a todas partes. Por eso es que digamos que el monje avanzado puede sentarse a meditar en un mortuario, puede sentarse a meditar en una ciudad que esté ocupada, que esté transitada, puede sentarse a meditar en el frío, en el calor, lo que sea, y no tiene ningún tipo de necesidad de algo específico externo, porque la parte interior se ha investigado tanto que el exterior deja de importar. Entonces, pero para el resto que utilizamos rituales de algún tipo, necesitamos una especie de estímulo que ayude a llegar a que la información salga o entre, como lo quieran ver, a que empiece a fluir la información, mejor dicho, a recircular la información que pasa por el tronco de la mente. ¿Cuál es el tronco de la mente? La intuición. Como ya lo expliqué, esto es parte del material de Ra. Si estás aquí, ya tuviste que haber visto ese video en la sesión 30 y pico, creo que lo hice. Si no, busca el árbol de la mente y vas a encontrarlo. Entonces, el tronco de la mente, que esta disposición provoque la generación de una emoción disciplinada, purificada, o amor, que entonces puede ser tanto la protección como la llave de la puerta de entrada a la infinidad inteligente. Cuando establecemos contacto con estas raíces de la mente, con este tronco de la mente, entonces encontramos que tenemos esa facilidad, en esencia. Es como es algo inexplicable que uno simplemente se siente y empiezas a sentir como el mundo exterior dejó de existir, y empiezas a sentir este flujo de información en ti. Es otro universo en realidad. Y esto es lo que abre la puerta de entrada a la infinidad inteligente. Es este estímulo externo que en Carla era el cáliz, ¿no? Es como se dice, a la copa. La Biblia y el incienso, que eran las 3 cosas que ponía. Y fíjate que ella lo abría, no me acuerdo en cuál era, pero lo abría en una sección específica de la Biblia. Y ahí se quedaba, se acostaba, entraba en trance y se iba.
Entonces, bueno, todo el resto que ellos tenían, no sé qué más había, pero todo era blanco, etcétera. Todo esto incitaba algún tipo de protección en ella, porque lo primero que quieres es protección en este tipo de trabajo, que sobre todo si vas a hacer canalización, etcétera. Y esto me recuerda a la protección que te hacen en las ceremonias con sabio blanco y todo esto. Así que esta es la mejor manera, de verdad, de poder uno poder entender lo que ocurre en el mecanismo de que uno, para querer simplemente hacer comunión con la divinidad. A mí particularmente me interesa únicamente esa que no tiene que ver con canalizaciones de entidades, porque para mí eso es como un obstáculo hacia lo que es hacer comunión con tu verdadero ser. Porque tu verdadero ser no son otras entidades, así como tu verdadero ser no son los pensamientos que te vienen de repente de algo. Lo otro simplemente son eventos de esta creación, forman parte todavía del tiempo-espacio. Tu verdadera naturaleza es sin tiempo y espacio, y está aquí y ahora. Así que eso es lo que a mí me interesa, y por eso es que no tengo ningún tipo de afinidad por rituales ni canonizaciones, lo crean o no. Muchas personas piensan que yo estoy en esto por la parte esotérica de Ra y todo lo demás, la parte mitológica y el resto. Aprovecho para decirles que yo soy un filósofo por naturaleza. Me encanta jugar con la información y me encanta crear modelos que sean cada vez más coherentes. Y por eso es que adoro este material. Pero poco me interesa en realidad esa información, como a Oliver le interesa, parece lo que está pasando allá afuera. Venga. Sí. ¿Todo bien? Ok, gracias. Nada que un poquito de amor no pueda solucionar. Entonces, a mí, como venía diciendo, me interesa simplemente crear una mayor coherencia de aquello que estoy viviendo, porque ese es mi disfrute. Y esta, de alguna manera, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera. Pero a mí particularmente, y simplemente porque he sido ecléctico en mi manera de crear este modelo de la realidad, no me seduce sino aquello que es lo más eficiente, la manera más práctica de poder llegar a nuestra esencia, sin perdernos tanto en todo lo que ya existe, que es muy confuso y que sobre todo en nuestra sociedad continúa siendo bastante confuso. Así que esta es la razón por la cual yo he encontrado afinidad con el no dualismo, y me parece que es la manera más adecuada para la persona como yo. Al menos a mí, para mí ha sido lo más adecuado. Entonces yo lo proyecto a otras personas. Sé que no lo es para todo el mundo, pero es una manera que no trae, más bien libera confusión y no da información que genera más preguntas, sino que empieza a aclarar preguntas. Pero podemos pasar ahora sí a la pregunta 5, donde Don dice: ¿puedes decirme por qué el ligero error cometido en el ritual de inicio de esta comunicación hace 2 sesiones permitió la intrusión de una entidad afiliada a Orión? Este es el ataque que recibieron hace un par de sesiones donde Carla casi muere. Ra le dice: este contacto es de banda estrecha y sus condiciones previas son precisas. El otro yo que ofrece su servicio en el camino negativo también posee la habilidad de espadachín. En este contacto están tratando, digamos, con fuerzas de gran intensidad vertidas en un recipiente tan delicado y cristalino como un copo de nieve. Continúan diciendo: el más pequeño de los lapsos puede perturbar la regularidad de este patrón de energías que forma el canal para estas transmisiones. Podemos señalar, para tu información, que nuestra pausa se debió a la necesidad de estar muy seguros de que el complejo mente-cuerpo-espíritu del instrumento estaba a salvo en la configuración o densidad de luz adecuada antes de abordar la situación. Sería mucho mejor permitir que el caparazón se volviera inviable que permitir que el complejo mente-cuerpo-espíritu estuviera, digamos, fuera de lugar. Traducción que hacer, o corrección que hacer en la traducción. Eso al final, de que estuviese fuera de lugar.
debe ser desplazado, no fuera de lugar. Bien, corrección, ¿qué hacer? A ver, primero que nada, la pregunta de Don es, ok, yo creo que esta pregunta ya la hizo antes de alguna manera y Ral está dando simplemente más información. Pero entonces, ¿cuál fue el... ¿por qué el ligero? No, ¿cuál fue? ¿Por qué ese error ligero causó esta oportunidad de ataque? Ra explica grosso modo, y de nuevo, ya esto lo hemos hablado bastante. Pero dice primero que el contacto es de banda estrecha y sus condiciones previas son precisas. O sea, las condiciones que son necesarias para el contacto son bastante precisas porque es de banda estrecha. La entidad negativa que ofrece su servicio en el camino negativo también posee la habilidad de espadachín. En este caso, quiere decir que es muy audaz y precisa esta entidad. En este contacto están tratando con fuerzas de gran intensidad. En este caso, estas fuerzas de gran intensidad es por la capacidad de información que puede dar Ra estando en la parte, digamos, de esta conciencia universal. En la parte que reside esta conciencia universal, estamos lidiando con información muy, pero muy, muy densa. ¿Okay? Y por ende, por eso es la misma razón por la cual, si utilizamos nuestra ilusión de espacio, podemos decir que están bastante lejos, como una transmisión de radio a una antena muy lejana, donde apenas ya es posible capturar la frecuencia, a menos de que la antena sea bien pulida, hay poca interferencia, etc. De la misma manera, había que tener todo esto, que la antena estuviese bien sintonizada, que la calidad de la antena estuviese bastante bien mantenida y que por supuesto no hubiese interferencia. Y esa interferencia es lo que causó ahí y que permitió que hubiese literalmente interferencia de contacto. Entonces, me gusta cuando dicen que el recipiente es tan delicado y cristalino como un copo de nieve, porque nosotros en realidad somos, si nos vemos de esta manera, la conciencia pura es imperturbable, ¿okay? Es inmutable, es perfecta, no tiene descripción. Es algo que solamente yo tengo un concepto de eso porque lo vivo, y solamente tú puedes tener un concepto de eso porque lo vives, y ya, la podemos compartir, podemos hablar de ella con términos bastante vastos como lo que es el lenguaje, pero la verdadera esencia de la conciencia es imperturbable. Entonces Ra, estando más cerca, vamos a decir así, de esto, tiene, digamos que una entereza más grande, mientras que nosotros que estamos en la parte más extendida de esta conciencia, tiende a ser más delicada nuestra conexión o sensación de conexión, sobre todo por el velo, a esta conciencia. Entonces somos vistos desde un punto de vista más delicados en términos de cómo podemos percibir y sentir esta sensación de conciencia. Por eso es que nos cuesta naturalmente meditar en lo que es la conciencia pura, porque somos delicados en ese sentido. Ahora, Ra continúa y dice, el más pequeño de los lapsos puede perturbar la regularidad de este patrón de energías, de forma que forma el canal para estas transmisiones. Como ya dije, hay una sensibilidad por la, vamos a llamar, distancia de transmisión, que en realidad yo lo veo como una diferencia en calidad de conciencia, concentración de conciencia, densidad de conciencia. Literalmente, esa densidad de conciencia, hay una diferencia, que hay una diferencia enorme entre esa densidad de conciencia que es muy muy compacta a la otra, la de nosotros, que es bastante dispersa. Podemos señalar para tu información que nuestra pausa, aquí explican simplemente que la pausa se debió a que estaban asegurándose de que todo estaba bien, básicamente para que pudieran continuar el contacto, y que sería mucho mejor
permitir que el caparazón se volviera inviable. El caparazón aquí es el instrumento, o sea, lo que llamamos el cuerpo físico. Era preferible que muriera o se disolviera el cuerpo físico a que se desplazara, a permitir que el cuerpo, que el complejo mente-cuerpo-espíritu se desplazara o fuera desplazado de este tiempo-espacio. Explico, para recordar, esto es conversación sobre lo que pasó hace un par de sesiones, no me acuerdo cuándo fue. Carla casi muere, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar? Que la podían desplazar, el complejo mente-cuerpo-espíritu de Carla lo podían desplazar hacia el tiempo-espacio negativo, lo cual iba a causar que Carla tuviese que reencarnar en un espacio-tiempo negativo. Entonces, aquí yo me pregunto por qué Ra piensa o dice que sería mejor. O sea, yo entiendo que sí, no queremos que Carla pase un tiempo-espacio negativo. Pero ¿acaso eso no es una concepción humana? ¿Por qué Ra también lo ve así? Es una buena pregunta. Si todo al final está bien. Y más adelante, en otra sesión, ellos dicen que así eso hubiese pasado, todo iba a terminar bien. Entonces, ¿por qué ahorita decir que era mejor? Hubiese sido mejor que el caparazón se volviera inviable a que se desplazara o fuera desplazado. No lo sé. No tengo respuestas a eso, pero me llama la atención. Pasamos a la raíz de este video. Pregunta 6, donde dice: ¿podrías describir o decirme los rituales o la técnica utilizada por Ra para buscar en la dirección del servicio? Ra dice: hablar de lo que los complejos de memoria social de sexta densidad trabajan para avanzar es, en el mejor de los casos, desviarse de la comunicación simple, pues se pierde mucho en la transmisión de conceptos de densidad a densidad, y la discusión de sexta densidad se distorsiona inevitablemente en gran medida. Como introducción hacia esta pregunta, que es fascinante como tal, vamos a decir que primero, Don está preguntando que cuáles son los rituales que Ra utiliza en sexta densidad. Ra le dice: espérate un momento, Don. Hablar de lo que nosotros, los complejos de memoria social de sexta densidad, hacemos para informarte, sería, en el mejor de los casos, desviarnos de la comunicación simple. O sea, complicar más las cosas donde no es necesario, y aparte se pierde mucho en la transmisión de los conceptos de densidad a densidad, y la discusión de sexta densidad se distorsiona inevitablemente en gran medida. En pocas palabras, si yo te digo los rituales que nosotros hacemos en sexta densidad y tú vas a querer hacerlo en tercera densidad, eso no va a tener el menor sentido. ¿Okay? Esa es la esencia de lo que está diciendo Ra aquí. Y esto tiene que ver con el tipo de experiencia que se está viviendo en sexta densidad, el tipo de experiencia que se está viviendo aquí. Ra va a decir un poco más con respecto a esto, y aquí es donde sacamos básicamente el jugo a esta respuesta, ¿no? Pero lo primero, como introducción, eso es lo que Ra está diciendo. Es bastante obvio para nosotros, como que ¿de qué nos pueden servir los rituales en una experiencia tan completamente distinta de conciencia de sexta densidad, en un complejo de memoria social, a nosotros como seres humanos aquí aparentemente individuales? Pero Ra continúa y dice: sin embargo, intentaremos hablar sobre tu pregunta, porque es útil, ya que nos permite expresar una vez más la unidad total de la creación. Y yo ciertamente, aquí paréntesis yo, Gabo, yo ciertamente me voy a aprovechar de esto que acaba de decir Ra aquí para dar mis opiniones también. Continúa Ra y dice: buscamos al Creador en un nivel de experiencia compartida al que ustedes no tienen acceso, y en lugar de rodearnos de luz, nos hemos convertido en luz. Comprendemos que no hay más materia que luz. Nuestros rituales, como puedes llamarlos, son una continuación infinitamente sutil de los procesos de equilibrio que estás empezando a experimentar. Voy a aprovechar para seguir hablando de esto y crear el cuerpo de esta respuesta. Y como ya dije, mi opinión, mi sensación al respecto. Fíjense, Ra dice que vamos a hablar porque nos parece útil.
a pesar de que no te podemos decir nada de los rituales que hacemos, vamos a hablar de algo porque nos permite expresar una vez más la unidad total de la creación. A mí me encanta esta parte porque en muchas ocasiones yo me siento en la misma posición de querer responder una pregunta, como por ejemplo, Gabo, ¿cómo me deshago del ego? Y uno percibe lo incorrecto de la pregunta. Entonces, a pesar de que no puedo responderte la pregunta directamente y decirte, mira, la manera como haces es que en la mañana de 7 a 7 y media, o para volverlo más New Age, yo te voy a calcular según tu carta astral y la posición de la galaxia ahorita, dependiendo de cuál es el año sideral, cuál es el mejor momento en el que puedes rezarle a tu planeta de origen, que es, no sé, en las Pléyades o en Sirio. Y entonces al hacer esto vas a poder deshacerte del ego poco a poco. Ok, no puedo decirte eso, porque para mí eso no existe. Y aparte, no es que no exista todo eso, sino que no existe una manera de deshacerse del ego. Y yo digo, aprovecho la oportunidad para mostrar algo que sí es real. Así como de repente un ejemplo más básico psicológico es como, ¿cómo hago para perdonar a aquel que me hizo daño? Es una pregunta incorrecta porque a quien tienes que perdonar es a las formas, pensamientos que se crean en tu mente para asociar la posibilidad de que tú eres una víctima y que aquel es el culpable, de que existe un sistema de culpabilidad. Entonces no te puedo ayudar a cómo perdonar al otro, pero te puedo ayudar a ver cuáles son los mecanismos que hacen que tú estés sintiendo que necesitas perdonar a alguien o que te sientes víctima todavía, porque para perdonar a alguien te tienes que sentir víctima. Entonces ahí es donde está la raíz, ¿por qué te sientes víctima, no? Y yo aprovecho siempre clásicos momentos como estos donde la pregunta es inválida, pero me encanta poder apuntar a esos detalles que hacen que la persona diga, ay, Gabo, nunca lo había visto de esa manera. Y eso a mí me llena por dentro, porque digo, se creó una conexión internamente cósmica en la persona. Se unieron las constelaciones mentales. Entonces, ¿qué dice Ra? Lo que nosotros hacemos es lo siguiente, Don, le dice Ra. Buscamos al creador en un nivel de experiencia compartida al que ustedes no tienen acceso. Y en lugar de rodearnos de luz, nos hemos convertido en luz. Paréntesis aquí, vamos a hacer una pausa aquí. Primero, estamos buscando al creador en un nivel de experiencia compartida, porque son un complejo de memoria social al cual ustedes no tienen acceso. O sea, ni porque nosotros estuviésemos en los inicios de un complejo de memoria social por razones del velo y por razones de configuración biológica, en pocas palabras, el cerebro, no podemos tener acceso a esa experiencia de experiencia compartida y en búsqueda del creador. Ahora, eso no los separa a ellos de nosotros en términos de búsqueda del creador, porque fíjense, ellos están buscando al creador de la misma manera que nosotros, de la misma manera, o digamos no de la misma manera, pero están buscando el mismo creador. ¿Okay? En pocas palabras, ellos todavía están perdidos en la creación. ¿Okay? Y ellos buscan al creador, nosotros buscamos al creador. Pero el nivel de experiencia de ellos es distinto al de nosotros. A eso voy ahorita. Primero, lo segundo que dicen aquí. En lugar de rodearnos de luz, y esto es lo que ustedes escuchan en todas partes, en prácticas metafísicas, en visualizaciones, meditaciones, llénate de luz, lo cual es un buen ejercicio metafísico. No estoy diciendo que no, obviamente. Pero en vez de rodearnos de luz, como nosotros hacemos aquí para nuestras prácticas metafísicas y lo que nos gusta hacer en imaginación y todo esto, para poder sentirse... todo esto también es parte del mecanismo que ya hablamos ritualista, de imaginarse luz y todo. Si a ti no es que tú imaginas luz y ya, mira, ya estoy bien, ya estoy iluminado porque me imaginé la luz. No, esto es parte del mecanismo que tú usas y si te resuena lo haces y te funciona y te sientes fantástico. Pero nos rodeamos de luz. Entonces, en vez de eso, ellos se han convertido en luz. Por ende, Ra no es más que una parte consciente del universo que tiene una asociación mucho más amplia de unidad con el todo, que es parte de su experiencia.
A eso voy ahorita también. Nuestros rituales, como puedes llamarlos, son una continuación infinitamente sutil de los procesos de equilibrio que estás empezando a experimentar. Porque nosotros estamos en esa parte de la creación que está en el proceso de comenzar a experimentar lo que es la sensación de unidad con el todo. En el camino positivo. No me pregunten del camino negativo. Eso sería otra rama que no vale la pena ahorita hablar porque no me interesa. Pero sí, ciertamente el camino negativo también está empezando a experimentar eso gracias a la polaridad de decir, soy un ser separado, mientras que nosotros somos un ser compartido. Somos todos uno. Y esos comienzos son muy distintos obviamente a los que experimenta Ra. Pero son los mismos, dicen. Nuestros rituales son una continuación. Continuación quiere decir que están continuos. Continuos quiere decir cerca o al lado, o sea, están continuos, están en seguimiento, infinitamente sutil, muy sutiles en comparación a los de nosotros, a los procesos de equilibrio que nosotros apenas estamos empezando a experimentar. Mucho que decir. Pero ya más o menos aquí tenemos una idea de lo que se está creando, la experiencia de Ra en esta densidad. Ahora, la última parte, ¿qué dicen? Dicen, ahora buscamos sin polaridad. Ahora buscamos sin polaridad. Por lo tanto, no invocamos ningún poder del exterior, ya que nuestra búsqueda se ha interiorizado al convertirnos en luz-amor y amor-luz. Estos son los equilibrios que buscamos. Los equilibrios entre la compasión y la sabiduría que, cada vez más, permiten que nuestra comprensión de la experiencia sea informada para que podamos acercarnos a la unidad con el Creador único que tan alegremente buscamos. Tus rituales en tu nivel de progreso contienen el concepto de polarización, y esto es lo más importante de tu espacio-tiempo particular. Podemos responder más si tienes preguntas específicas. Desafortunadamente, Don no tenía preguntas más específicas. Yo sí las tengo, pero no tengo a Ra. Así que me toca a mí responderlas. Pero esa es la belleza de la imaginación. Te permite responder todas esas preguntas tú mismo. Ahora, ¿qué dicen aquí? Primero, vamos a seguir discerniendo lo que es la diferencia entre la experiencia de Ra y la experiencia de nosotros como seres humanos. La experiencia de Ra dice que buscan sin polaridad. Eso es completamente ajeno a nosotros. Nosotros seguimos buscando en polaridad, en bien y en mal, en positivo o negativo, en si es provechoso o no provechoso. Eso es lo que motiva nuestra experiencia. Eso no quiere decir que estemos haciendo algo mal. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Es lo que impulsa nuestra realidad. Entonces, desasociarnos de eso, aunque es posible también hacerlo aquí, y a eso voy a ir en un momento, no es la intención. No es porque nos tenemos que deshacer de la polaridad. Es que tenemos que entrar en convivencia con la polaridad. Y por eso es que estamos diciendo unir básicamente la polaridad. Es el ejercicio de unir ambas polaridades de lo que sea, para poder sentir la unidad en todo. Dejar de ver la separación, dejar de ver la polaridad como una separación y verla más bien como un conjunto. Entonces Ra vive en esa experiencia. Ellos no tienen que lidiar con polaridad, ellos viven en esa experiencia. Esa es la única diferencia, ¿ves? Que ellos no tienen que estar lidiando con polaridad. Por lo tanto, no invocamos ningún poder del exterior. No necesitan nada en realidad del exterior, sino del interior. Y ellos saben que todo es uno. Entonces nos ven a nosotros como parte de ellos también. Y así como nosotros podemos verlo, si ellos lo saben y tenemos ese conocimiento, podemos saber obviamente que ellos son parte de nosotros. No hay que decir que Ra es algo exterior. Son pequeñas sutilezas que podemos aprovechar para nosotros entender a un nivel más profundo, a un nivel de gnosis. Lo que se está hablando con canalizaciones, entidades, eres tú mismo, tú misma. Ahora, todo esto, nuestra búsqueda se ha interiorizado al convertirnos en luz, amor y amor, luz. Esto es algo que nosotros también hacemos aquí, interiorizamos, y por eso es que la búsqueda inicial siempre es exterior y termina siendo llevada hacia el interior. Estos son los equilibrios que buscamos, los equilibrios entre la compasión y la sabiduría, cuarta y quinta, que cada vez más permiten que nuestra comprensión de la experiencia sea informada para que podamos acercarnos a la unidad con el Creador único, séptima densidad, que tan alegremente buscamos. Ellos todavía no se han unido con el Creador único, de lo contrario,
no tuviesen identidad, no tuviesen voz, no tuviesen nada. Fueran absolutamente uno con el Creador. Y ahí se disuelve todo, ahí no hay nada. Tus rituales en tu nivel de progreso contienen el concepto de polarización, como ya dije, y esto es lo más importante en tu espacio-tiempo particular. En pocas palabras, acerquémonos a la polarización, o sea, bañémonos en la polarización, porque esa es nuestra lección. Nuestra lección aquí es disfrutar esa polaridad. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros creamos este distanciamiento? Y aquí es donde voy a lo que es la esencia de este video. Y quizá lo repita ahorita en las conclusiones, pero para aprovechar todo esto que acaba de decir Ray, que estamos frescos, con toda la experiencia de Ra en sexta densidad, nosotros aquí en tercera densidad. Nuestra experiencia se basa en una sensación inicial de que estamos separados. Somos entidades que vagamos por el universo, por todo. Y es muy, a mí me parece que es muy de cuarta densidad lo que estamos sintiendo, y sobre todo con la gran población de tercera densidad que tenemos ahorita, de cuarta, tercera, cuarta, cuerpos dugales. Con esa gran población que tenemos aquí, hay una gran afinidad por la identidad con soy del planeta tal o soy de tal cosa. Y eso es fantástico porque eso habla de una comunidad mucho más grande, la comunidad espacial. Y eso suena alocado para muchas personas todavía, pero esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Hay mucha gente que está ya asociándose con la idea poética de que somos de otros planetas. Y esto es cierto. Pero hay experiencias más profundas. Hay experiencias que llevan a no interesarse por tanto cuál es tu origen y cuáles son tus encarnaciones pasadas y todo el resto, que es parte del despertar secuencial de una entidad. Sobre todo la que es errante y la que es la que viene y está en su proceso de evolución en cuarta densidad. Pero eventualmente todo esto va a pasar a quién soy de verdad, quién soy más allá de todo eso. Ya esto empieza a ser trabajo de quinta y de sexta. En quinta es donde se comienza a decir, bueno, sí, somos todos un complejo de memoria social, pero esta sensación que yo tengo, ¿qué es? ¿No? Y aquí es donde nos damos cuenta como que, ya va, somos un complejo de memoria social, pero tú y yo como que tenemos la misma sensación. Vamos a investigarlo. Y nos ponemos a investigarlo en quinta densidad. En sexta unificamos todo y decimos, claro, pero es que no soy yo nada más y el grupo, sino que todos en realidad somos uno en este punto particular. Y de sexta, en este proceso se lleva a lo que es la unificación total de séptima, que nos lleva al portal de infinidad. Si ustedes creen que todo esto es ajeno a nosotros y que es parte de un proceso que algún día llegaremos ahí, Gabo, pero por ahorita estoy tratando de perdonarme a mí mismo y todo esto. Y esa es la... No. Estamos entonces haciendo caso omiso al hecho de que nosotros somos un fractal del Creador, un holograma total del Creador. Lo que quiere decir que contenemos todo el universo dentro de nosotros. Lo que quiere decir que todas las densidades están dentro de nosotros, por ende todas esas experiencias en su versión de tercera densidad está disponible para nosotros. Entonces, ¿cómo la experimentamos aquí? Para que vean que no estamos lejanos, ni cercanos, ni nada. Simplemente estamos en el universo dentro de este microverso. Para ponerlo de manera resumida, esta búsqueda del Creador que ellos dicen que tienen es la misma que nosotros entablamos cuando ya nos dejamos de interesar tanto en lo que dicen las cartas para nosotros, para la entidad separada. Lo que dice el origen de mi planeta de cuarta densidad o de quinta para el yo que sigue siendo separado. Cuando el yo separado deja de buscar en todo el universo identidad y encuentra, de hecho, que la palabra identidad en nuestro vocabulario, identidad viene de la raíz idem, que quiere decir uno, conjunto con el todo, idéntico. De ahí es donde viene la misma palabra idéntico. Todos somos idénticos. La única identidad es que todos somos idénticos. Es lo mismo. Eso es lo que idem quiere decir.
Y de ahí viene la palabra identidad. Entonces, cuando ya dejamos de buscar la identidad en tantos aspectos de este universo, que hay bastante para buscarlo, nos encontramos con ese ojo que siempre ha estado presente y que es la conciencia pura. Ese es el portal hacia la infinidad inteligente. Y no necesitamos pasar por densidades para hacer eso, no necesitamos pasar por rituales para hacer eso, no necesitamos pasar por ningún tipo de iniciación, ni pirámide, ni nada. Solo que tenemos que reconocer nuestra esencia compartida. Ese yo que todos somos, el yo soy. Y eso es precisamente lo que a mí me ha interesado. Por eso es que a mí particularmente no me ha interesado. O sea, me llama la atención y me gusta hablar de eso y me encanta encajarlo en mi modelo. Cómo lo errante funciona y toda esta variedad fantástica que existe. Obviamente no estaría haciendo este material de Ra si no fuera por eso. Pero la búsqueda no termina ahí. La búsqueda termina donde comienza, en percepción, en conciencia. Entonces, por eso es que recientemente se habrán dado cuenta que me he dedicado a la enseñanza de esto que llamo el camino directo. Bueno, que llamamos el camino directo. Y que si están interesados, por supuesto, en la descripción pueden encontrar ese curso que acabo de diseñar. Pero para seguir sin hacer mucha propaganda a mi propio trabajo, eso es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que Ra está hablando aquí. Me fascina encontrarlo aquí. Me fascina encontrarlo. Porque ellos son parte de esa experiencia de sexta densidad. Vamos a ver la sexta densidad como parte de la mente cósmica que está experimentándose a sí misma desde ese punto. ¿Okay? Entonces, una experiencia magnífica, por supuesto, que existe. Porque es natural pensar que todo el universo se está experimentando a sí mismo. No es que de aquí es que tenemos que partir hacia la infinidad. Lo podemos hacer. Pero existen también, podemos ir a disfrutar en cuarta densidad en otros planetas como vinimos aquí o todo eso. O sea, el universo es el terreno de juego para el creador. Pero el creador que se busca a sí mismo eventualmente regresa a su ser. Y a partir de ahí es donde se disuelve todo. Y es mi método predilecto para poder navegar esta realidad. No es para todos, por supuesto, porque hay gente que todavía quiere estar metida en ese drama cósmico y para eso necesitan asociarse con otro tipo de cosas. Pero aquellos que me siguen, los pocos que me siguen, sé que van a resonar con este sentido que llamamos el no dualismo. No hay dos. Porque para decir que yo soy algo, necesita haber otro. En el no dualismo solamente existe el yo absoluto. Ahora, con eso paso a las últimas preguntas que tengo aquí, que son bastante cortas y rápidas. Ya van a ver por qué. Pregunta 7, donde dice: ¿sería útil que Ra describiera las técnicas utilizadas mientras Ra estaba en tercera densidad para evolucionar en mente, cuerpo y espíritu? Ra le dice: esta pregunta está más allá de la ley de la confusión. En pocas palabras, no te podemos decir lo que estábamos haciendo en tercera densidad. Don pregunta en la 8: ¿y la experiencia de cuarta densidad de Ra estaría también más allá de la ley de la confusión? Puedo ver un niño ahí. Hace una pausa aquí, ¿vale? Podemos mandarle todos un gran abrazo a Don y decirle: te amamos. No sé por qué. Yo sé que Don no lo dijo, o quizás sí lo dijo con esta intención, pero es que veo al niño ahí diciendo como que no me puedes decir tercera, pero ¿y de cuarta? ¿Y de quinta? Está más allá de la ley de la confusión. Ah, es adorable. Don es adorable. Todos somos adorables en realidad, pero es cuando vemos esas pequeñas partes de la expresión de alguien que te hace ver ese núcleo y tú dices, es como algo que provoca abrazarlo y acogerlo en ti y decirle: te amo. Así que te amamos, Don. Ok, ya se me pasó el amor. Se me alivió la intensidad del amor, mejor dicho. A esto Ra le responde: esto es correcto, queriendo decir que está más allá de la ley de la confusión. Expresaremos un pensamiento. Ra no es una élite. Sí, Ra no es Orión. Hablar de nuestras experiencias específicas a un grupo que nos honra es guiar al punto de un asesoramiento específico. Nuestro trabajo fue el de tus pueblos, el de experimentar el catalizador de las alegrías y las penas. Nuestras circunstancias eran algo más armoniosas. Hay que decir que cualquier entidad o grupo puede crear la más espléndida armonía en cualquier atmósfera exterior
Las experiencias de Ra no son más que las tuyas. La danza en este espacio-tiempo, en la cosecha de tercera densidad, es la suya. Recapitulando. Primero, Ra no puede decir, ya no quiere, después de que nos dieron las pirámides, que fue su ingenuidad más grande, como que, hey, vamos a darles pirámides, vamos a ver qué pasa. No, nomás nunca hagamos eso. Después de darnos las pirámides, obviamente, no quiere darnos información sobre algo que los ayudó a ellos en tercera densidad. Principalmente porque esos rituales, al hacerlos aquí, no tendrían ningún sentido, ¿no? Mucho que nos dieron el tarot. Y fíjense como hasta incluso el tarot ha sido desvirtuado. Alguna persona hace poco me dijo que había ofendido el tarot por decir esto. Fíjense que es fantástico, ¿verdad? Son grandes ejemplos que uno toma de la gente y sus reacciones. Que la ofensa no es hacia el tarot, la ofensa es hacia la misma persona. Porque tienes un tipo de credibilidad hacia algo exterior o físico que tú te inviertes y dices, esta es la Biblia y tienes que respetarla. Entonces cuando uno hace una broma con respecto a eso, se derrumba todo. Entonces se ofende la persona. Y mi intención nunca es ofender, pero yo sé cómo hay gente sensible que puede ofenderse por algo. Pero es hablar la realidad, o sea, es decir lo que es. Y en base a eso, uno es ponerse frente a un espejo y decir, ¿qué veo? Pero sí, Ra nos dio el tarot para un estudio de la mente arquetípica. Pero eso no sobrevivió, por lo que podemos ver. Lo que sobrevivió fue la parte de adivinar el futuro o lo que te viene o las energías y todo eso. Tengo mucha gente, obviamente, que lee el tarot y todo lo demás. Creo que hay gente que trasciende de esto eventualmente, como ya dije. O sea, estos son procesos. Eventualmente, en la búsqueda de uno mismo, uno se da cuenta que no necesita absolutamente nada. Ni siquiera de los rituales mágicos y todo eso, sino la presencia absoluta de quién eres. Y con eso no hay entidades negativas, no hay nada. O sea, el universo se vuelve transparente, en esencia. Entonces, Ra, sabiendo esto ya, sabiendo que somos unos monos con hojillas, dijo, no te voy a decir nada de tercera densidad. Y de cuarta densidad tampoco. No te dije de sexta, tampoco te voy a decir eso. Que está más cerca de ti. No, de ninguno. Entonces sí, aprovecho para decir, de verdad, a las personas que puedan sentirse ofendidos por algo que yo digo, déjenmelo saber porque eso me gusta saberlo. Y es importante para mí. Pero que sepan que no es mi intención nunca, obviamente. Pero sí me gusta, yo sé que es mi manera de exponer las cosas por lo que son y decir, ok, vamos a hablar claro. O sea, lo que estás haciendo es una actuación. No eres tú, ¿verdad? No me engañes a mí ni te engañes a ti mismo. Estás actuando. Por eso es que cuando alguien está actuando, decimos esta persona está actuando de manera ridícula. O de manera lo que sea, está actuando. Porque no es la persona. Nosotros sabemos que dentro de esa persona lo que hay es un ser perfecto. Pero decimos, está actuando. En inglés dicen lo mismo, acting out. Esa persona está haciendo algo ahí. Porque está tomando un personaje que no es. Entonces, dentro de la medida de lo posible, es decir eso. Y ser lo más honestos posibles con nosotros mismos. Entonces, Ra dice, nuestro trabajo fue el de tus pueblos, el de experimentar el catalizador de las alegrías y las penas. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Nuestras circunstancias eran algo más armoniosas. Son honestos al decir eso porque sí. Bien que sabemos que el planeta Tierra es bastante caótico. El manicomio. Lo cual no quiere decir que sea negativo ni malo. Ustedes saben, ya me conocen que yo digo siempre esto. Porque si esto fuera todo perfecto, qué aburridos fuera, ¿verdad? Imagínense que todo este planeta fuera todo el mundo siendo paz y amor, namaste, namaskar, oh Dios. Fuera muy aburrido. A mí no me gustaría vivir en un planeta así. Lo siento. Me gusta el caos. Adoro el caos. Ahora entiendo por qué vine a este planeta. Cuando muchas personas dicen, no sé por qué vine a este planeta, Cabo. Justamente en este momento hay caos. Yo sé por qué vine en el caos. Me encanta. Lo adoro. De hecho, mi hermano y yo siempre nos sentábamos a disfrutar las tormentas eléctricas y el huracán. Porque nos encantaba esa sensación de caos. Entonces, hay que decir que cualquier entidad, esta es la parte que tengo que resaltar.
de verdad. O sea, todo lo que acabo de decir es sabroso y todo, pero esta es la parte que es bella y hermosa. Cuando Ra dice, hay que decir que cualquier entidad o grupo puede crear la más espléndida armonía en cualquier atmósfera exterior. Las experiencias de Ra no son más que las tuyas. La danza en este espacio-tiempo en la cosecha de tercera densidad es la tuya. Son tres cosas importantísimas. Uno, primero que cada uno de nosotros individual y grupalmente podemos crear la mejor armonía posible en cualquier atmósfera exterior. Puede ser en la ciudad con todos los problemas que parecemos tener en la ciudad, o en el campo, o en la luna, o en el cuarto de cada uno de nosotros, o en un templo, donde sea. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está, Gabo? ¿Por qué puede existir? Porque tú lo tienes todo. Y yo sé que esto suena también a New Age. Tú eres todo, afirmaciones positivas y todo lo demás. No, pero es que la realidad es que tú eres todo. Y me encantaría poder expresártelo. Me encantaría poder apuntarte a eso, que tú eres todo. Porque tú no estás separado de este universo. Tú eres todo. Entonces, donde sea que estés, ya es todo lo que necesitas para estar ahí, en completa armonía. Y después dicen que las experiencias de Ra no son más que las suyas o las tuyas. La danza en este espacio-tiempo, en la cosecha de tercera densidad, es la tuya. No son diferentes. Estamos buscando y glorificándonos en la presencia del Creador. Esto sucede a cada rato cuando tenemos una experiencia de alegría. Estamos viendo al Creador en su propia... O sea, estamos sintiéndolo. No me voy a extender aquí porque esto es parte de lo que... parte de otro video, parte de mis enseñanzas, parte de todo eso que es otro cuerpo de estudios, pero es la verdad. Todo lo que te han dicho es cierto. Ok, ahora sí paso a la última pregunta, les prometo, es bastante corta. Don dice en la pregunta 9 y final de este video, hace poco se planteó una pregunta relacionada con los posibles registros dejados cerca, dentro o debajo de la Gran Pirámide de Giza. No tengo ni idea de si esto puede ser beneficioso. Solo preguntaré si hay algún beneficio en investigar en esta área. Y Ra simplemente le dice, nos disculpamos por parecer reservados con la información. Sin embargo, cualquier palabra sobre este tema en particular crea la posibilidad de infringir el libre albedrío. Y yo estoy al tanto, obviamente he indagado en este tipo de información oculta. De que supuestamente hay información debajo de la pata derecha de la esfinge, cerca de la pirámide. Al menos ahí la he escuchado. Esa es mi versión, la versión que he escuchado yo. Don aparentemente había escuchado cerca de la pirámide, pero están hablando básicamente de la misma información. No me acuerdo cómo le dicen a esta recámara, pero que supuestamente hay escuchado de todo, que hay un ovni que cuando lo tocas cambia el kundalini de la Tierra, que existe un récord akáshico de todo el planeta, que está el Arca de la Alianza, que está un poco de cosas. Entonces, la verdad es que yo no tengo ni idea de si esto existe o no, si es un mito, lo que sea. Lo único que sé es que es información irrelevante, porque esto alimenta aquella parte de nuestra conciencia colectiva que sigue pensando que vamos a encontrar algo que al fin nos va a librar, así tipo, qué sé yo, película de Hollywood, donde encontramos algo y es una persona, el héroe, que toca o abre las puertas del conocimiento y que todo de repente cambia en el planeta. Yo creo que esto viene de una parte de nuestra conciencia colectiva que adora la idea de algo fantástico sucediendo en el planeta. Esta no es la esencia de nuestra realidad, lo siento para aquellos que les pueda romper el corazón en esto, pero es así. Me parece que la magia más grande está en reconocer que todo está vivo. O sea, ¿qué más grande que eso? Porque para crear un héroe y todo esto, o sea, me puedo extender al hablar de esto, pero para mí no existe mayor placer del saber que todo está vivo y que todo es el mismo creador. A algunas personas no les puede parecer eso. ¿Por qué? Porque siguen bajo el hechizo de encantamiento de que somos seres separados, de que no, tiene que existir un mal que hay que derrotar, o que hay un cambio que hay que hacer porque esto está mal ahorita. O sea, hay una serie de inercias psicológicas que todos cargamos,
que nos hace pensar en la guerra del bien y el mal, en la guerra o el proceso de evolución o todo esto, como que si fuera algo que tenemos que acelerar, que tenemos que hacer. Y esto para mí no existe. Esto no es posible. No tiene sentido tampoco. ¿Por qué hay un apuro? ¿Acelerar por qué? ¿Ganarle a quién? A ti mismo. Eso no tiene sentido. Pero bueno, en cualquier caso, Ra dice que no les pueden dar información. Ahora, que Ra diga esto, ¿valida que hay algo ahí? ¿O invalida que hay algo ahí? No lo sé. Lo pudieron haber dicho como simplemente, no, si decimos algo estamos validándolo, por ende van a enfocarse en eso y no en la búsqueda del creador único. O sea, se van a desvirtuar otra vez a, vamos a excavar Egipto, vamos a buscar, nos están ocultando algo, etc. O de repente Ra dijo, no hay nada ahí, pero si les digo, entonces les estoy quitando básicamente ese catalizador. O de repente sí hay algo ahí muy poderoso del cual no puedo hablar. Todo eso es posible que Ra haya querido decir ahí, pero gracias a que no dijeron nada, todo queda a interpretación. Pero con eso llego al final de lo que es este video. Hablamos de muchas cosas variadas. En el próximo video vamos a hablar otra vez de los biorritmos. Esta es la sesión donde se habla de los biorritmos que ya hablé hace un par de sesiones atrás. Si estás interesado, busca eso. Tengo un extracto también que puedes ir a ver donde se habla ligeramente de eso y te ayuda a que la semana que viene estés más al tanto o refrescado o refrescada con la información de los biorritmos. Y otro más que vamos a ver. Vamos a ver si cubro el resto de la sesión en otro video. Conclusiones. Lo más importante para mí fue esa realización. El título de este video es esa sensación de distancia entre lo que conocemos como luz o información. Y cuando investigamos lo de Ra, me da algo que es lo que les quiero pasar aquí en este mensaje. Da una sensación de que Ra está en otro nivel. Nosotros estamos aquí apenas. Que da esa sensación. Si yo puedo revertir básicamente esa sensación y decirles, ¿qué tal si aquí es donde está la parte más emocionante de vivir en todo el universo? Lo cual es completamente congruente con lo que hemos escuchado de otras fuentes. Gente que habla específicamente de, entidades, información que nos llega, de que este planeta es lo más codiciado que hay en todo el universo. ¿Por qué? Por las razones que tenemos de gran polarización, quizá, por el manicomio que tenemos, por la variedad de oportunidades, por la diversidad de experiencias que podemos tener. Todo esto en conjunto para mí hace eso. Entonces no solamente es tercera densidad, sino el planeta donde estamos. No tenemos ni siquiera que creer en eso, simplemente sentir que, porque esto es lo que pasa en Zen. Esto lo he repetido antes, pero vale la pena mencionarlo una y otra vez, y por eso es que es tan clásico esto. Antes de la iluminación, corta madera, recoge agua. Después de la iluminación, corta madera, recoge agua. Queriendo decir, en este caso, que si nosotros podemos llegar a nuestra esencia de ser y decimos, yo soy todo, o sea, mi esencia es el universo, ¿cuál es la mejor experiencia que puedo tener? Aquella donde no me siento parte del universo. O sea, básicamente la que estoy teniendo ahorita. No te puedes imaginar. Esto es un reto que yo te hago. Trata de imaginarte la mejor experiencia. Luego vas a tener que pasar semanas, meses, años tratando de imaginarte la mejor experiencia que puedes tener. Y vas a ineludiblemente caer en aquella que siempre te sorprende. Que te da una sorpresa. Porque la sensación de sorpresa es lo mejor que podemos tener. Es algo que no me lo esperaba. Trata de darte un regalo a ti mismo a ver si te sorprendes igual. No puedes. Tienes que engañarte con otra persona que te compre el regalo o algo así y que no puedes tener ni siquiera una idea. Ese es el velo del olvido. Esa es la experiencia que estamos teniendo aquí. Entonces, ¿cuál es la conciencia más elevada? ¿Aquella que está más cerca de sí misma o aquella que está más distante de sí misma? Obviamente la que está más distante, y eso somos nosotros aquí como humanos. Estamos en la conciencia más elevada. Lo que pasa es que nosotros en el ego, en nuestra sensación de separación, lo que queremos es darle la connotación de que yo estoy aquí en la parte más baja
de evolución, donde no, o sea, ay, pobrecito yo, la víctima. Entonces la posición más elevada es aquella a la cual tengo que llegar de conciencia pura. Para tú estar aquí tienes que ser conciencia pura, pero es que no te has querido dar cuenta. Entonces tienes ese juego mental. Es como la persona que, como un niño, cuando un niño te viene. Los niños son los mejores ejemplos para esto. Para todo en realidad. Pero cuando un niño de repente viene y te dice jugando, yo soy un pirata. Y uno le dice, ah, sí, wow, qué bueno. Tú sabes que él no es un pirata en realidad. O sea, tú no te asustas y dices, ay, Dios mío, mi hijo es un pirata. Nadie reacciona así. Todo el mundo lo dice como que, ah, con que eres un pirata. ¿Sí? ¿Y qué hace el pirata? Cuéntame. Y tú haces que el niño juegue con el pirata. Tú no le dices, no, tú no eres un pirata, tú eres un niño, mírate en el espejo, no tienes nada del pirata, los piratas son esto, lo haces llorar. Pero no, uno lo que hace es eso. Entonces cuando alguien, aquí un ser humano dice, no, pobrecito yo vivo en sufrimiento y todo esto, el maestro te ve y te dice, sí, ok, cuéntame de tu sufrimiento. ¿Cómo es que eres pirata? Muéstrame tu barco, pirata. Esa es la reacción en sí. Porque lo que estamos haciendo en realidad es un juego. Distrayéndonos lo más que podamos para poder tener esta experiencia. Y es en esos momentos de sensación mística o de experiencia mística, experiencias cercanas a la muerte, aquellas personas que tienen la dicha de tener una experiencia mística, de que se juegan obviamente la ruleta con una experiencia psicodélica o lo que sea. Dicen, wow, esa es mi esencia. Y luego regresan aquí. Pero regresan es al ser separado. Nunca salen de la conciencia pura. O sea, a eso es lo que invito en realidad. Ya me he extendido bastante. Agradezco de verdad a todos ustedes por escuchar esto, por ser parte de esta super clase. No me había dado cuenta que en realidad toda esta serie de videos lo que he hecho es una super clase de la ley del 1. Me alegra de verdad. A mí me encanta hacerlo simplemente porque me gusta vociferarlo. Y hey, es un bono adicional que ustedes lo disfruten, que lo aprecien, que sientan resonancia con todo lo que estoy diciendo. Y más nada, no tengo más nada que decir. Los quiero mucho y sabes lo que quiero decir. Gracias. Sin más nada que decir, nos vemos en la segunda parte de la sesión 64.